Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta primera sesión de las clases virtuales de la institución educativa Barton, Puente Piedra. El día de hoy tenemos el curso de comunicación. Soy la profesora Carolina Alcántara. Y el día de hoy hablaremos el tema de la comunicación. Mencionaremos la definición de comunicación humana, mencionaremos el proceso de la comunicación y los tipos de comunicación humana. Comenzaremos definiendo este término. Comunicación. ¿Qué es la comunicación? Pues se entiende que la comunicación es un proceso complejo en el que las personas que interactúan comparten información de distinto tipo. Esta comunicación puede ser humana y no humana. La comunicación es un proceso que involucra a todos los seres vivos, no solamente a los seres humanos, sino que también están las plantas y los animales. Estos pueden realizarlo de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, las plantas, ¿cómo se comunican con nosotros? Puede ser a través de los movimientos, ¿no? Nos dan a entender algo, por en el caso de los girasoles que giran en dirección al sol, en el caso de las plantas que están marchitas, me da a entender a mí que esa planta tiene una necesidad de agua, una necesidad de abono. En el caso de los animales, tenemos las muestras de afecto de nuestras mascotas hacia nosotros, ¿no? Se pueden comunicar de repente con sus acciones, ¿no? Los sonidos, etcétera. Tenemos aquí una definición que puede complementar todo lo mencionado ya. Y nos dice: la comunicación es todo acto de compartir algo con alguien. Consiste en la transmisión de información a través de signos naturales o signos artificiales. Es decir, estos signos pueden ser la oralidad, ¿no? Signo natural. O puede ser también un signo artificial, es decir, creado por el hombre, como pueden ser la escritura, o puede ser cualquier otro tipo de signo, ¿no?, que le permita comunicarse. El vocablo comunicación proviene del verbo latino comunicare, que quiere decir intercambiar, compartir, poner en común algo, hacer partícipe a otro de lo que uno tiene. La comunicación también se define como un proceso. El emisor envía un mensaje al receptor empleando un canal y un código común. Tenemos aquí un esquema en donde explica brevemente, ¿no?, lo mencionado anteriormente. El día de hoy hablaremos de la comunicación humana, ¿no?, que es la que realmente a nosotros nos interesa. La comunicación humana se distingue de los demás seres vivos por la presencia del lenguaje, ¿no? Ese capítulo del lenguaje lo veremos la clase siguiente, pero mencionaremos que el lenguaje solamente es una capacidad del hombre. Solo el hombre es capaz de emitir un lenguaje, ya que solamente él es racional. Características del lenguaje de la comunicación humana, ¿no? De la comunicación humana se distingue de la comunicación humana su gran capacidad de creación. El hombre es capaz de poder crear, utiliza su creatividad para comunicarse. Los seres humanos tienen restricciones sobre los temas en los que puede versar su comunicación. Pueden formar nuevas expresiones que manifiesten nuevos pensamientos y que se ajusten a nuevas situaciones, ¿no? En el caso de las personas que no pueden ver, no por el hecho que no puedan ver, van a estar privadas del resto. Ellas pueden ser involucradas también al grupo, creando otro tipo de comunicación. En este caso, el sistema braille ayuda, ¿no?, a que ellos puedan formar parte también de nuestro entorno, a que nosotros los podamos comprender y ellos nos puedan comprender a nosotros. El sistema de signos, código de señales, por ejemplo, ¿no?, que utilizan las personas sordomudas.
Luego hablaremos sobre el proceso de la comunicación. En este proceso mencionaremos que existen elementos importantes que hacen que la comunicación sea completa. Como primer elemento estudiaremos al emisor, ¿no? El emisor que es el ente encargado de empezar la comunicación, es el encargado de crear el mensaje, de estructurarlo, de encodificarlo, ¿no? Porque recibe un estímulo del exterior. Este emisor va a elaborar un mensaje. Ese mensaje va a viajar hacia un receptor y él va a ser el encargado de poder descifrar ese mensaje. Pero ese mensaje no llega tan fácil. Ese mensaje tiene que ir acompañado de un canal, tiene que ir acompañado de un código, ¿no? Y en este caso, pues, el canal viene a ser el soporte físico de la comunicación, es decir, el instrumento que se utiliza para que ese mensaje pueda viajar y llegar al receptor. Ese canal puede ser un teléfono, puede ser una carta, puede ser de repente un televisor, puede ser una radio, ¿no? A través de estos medios de comunicación nosotros damos a conocer al resto lo que se quiere manifestar. Entonces eso viene a ser el canal. Ahora, cuando hablamos del código, el código es el sistema de signos utilizados. Por ejemplo, si María se comunica con su esposo Raúl, ¿no? En este caso, utiliza como canal un teléfono. Y el código, pues si se comunica por teléfono es porque ha hecho uso, en este caso, de la oralidad, ha hecho uso de las palabras. Entonces el código viene a ser un código lingüístico, ¿no? Comprendido por ambos. El código tiene que ser conocido tanto por emisor y receptor. Si el código fuese de repente distinto, ¿no? El emisor tiene un propio código y el receptor otro código, no habría comunicación. No se podría decir que la comunicación es una comunicación completa, sino que existen otros elementos, en este caso, ya como el ruido que va a ser una interferencia que se produce. Por ejemplo, cuando yo leo una carta, estoy leyendo la carta y de repente estoy comiendo una galleta, ¿no? Y esa galleta de chocolate ensucia mi carta. Yo ya no voy a poder enterarme de lo que se me quiere informar en esa carta. El ruido viene a ser, en este caso, la mancha de chocolate en mi carta, ¿no? No se puede comprender el mensaje que me quieren dar a entender. Entonces, ¿qué voy a hacer? De repente buscaré la forma de reparar este daño y voy a limpiar mi carta, ¿no? Vamos a suponer que yo limpio la carta. Ahora sí, yo quiero saber lo que me quieren contar esa carta. Entonces ya no va a ser una comunicación que ha sido rápida, sino es una comunicación que ha tomado su tiempo. Entonces lo que se produce ahí es una retroalimentación, ¿no? También conocido con el nombre de feedback, que es una repetición de lo que se quiere manifestar, es una repetición del mensaje. Tenemos aquí específicamente cada uno de los elementos ya mencionados del cuadro anterior, ¿no? El emisor, persona que envía el mensaje, su función es encodificar, selecciona los signos del código, estructura el mensaje y lo introduce en el canal, en el medio por el cual viaja este mensaje. El receptor es una persona a quien va dirigido el mensaje. Su función es descodificar, recibir los signos e interpretar este mensaje, es decir, descifrarlo. El canal viene a ser el medio, ¿no? El soporte físico o material del mensaje. A través del canal, el mensaje viaja desde el emisor hacia el receptor, cruzando el tiempo y el espacio. El mensaje es la idea transmitida,
un contenido que adopta una forma estructura o estructura determinada. El código es el sistema de convenciones. Cada código se adecua, ¿no?, a la necesidad de cada persona, de cada individuo. Si sus reglas de combinación destinadas a cifrar el mensaje. Para que se produzca la comunicación, el código debe ser común al emisor y receptor. Las lenguas usadas de forma oral o escrita son códigos, es decir, las lenguas son códigos, ¿no? El referente viene a ser los objetos, animales o personas, épocas, ambientes nombrados en el mensaje. Es toda realidad aludida en la información, es decir, es el tema, ¿no? Es un tema, el tema del que se habla. Puede ser real, cualquier otro elemento que no cumple función de emisor y receptor será un referente. Ficticio será de repente una sirena, un ser extraordinario, ¿no? O abstracto, un fonema. Tenemos también otros elementos como el contexto, que es el entorno social, ¿no? Es el escenario en donde se desarrolla el acto comunicativo. Tenemos también el ruido, que es un factor de degradación, que hacen que el mensaje no pueda llegar con claridad. Es una interrupción, ¿no? Por ejemplo, las interferencias en la telefonía, radio, la voz imperceptible del emisor no se entiende, qué sé yo, se cayó la señal. Posible sordera del receptor, no escucha y requiere una retroalimentación. Posible resfrío del hablante, ¿no? La chis puede interrumpir ese mensaje. Errores en la escritura, de repente una palabra mal escrita. Las lluvias en las pantallas del televisor, ¿no?, permiten que la imagen no se pueda visualizar con claridad. Los ruidos intencionales, como los mosaicos que cubren el rostro de un entrevistado, se llaman ruidos blancos, ¿no? Por ejemplo, cuando es un menor de edad, pues, ¿qué tienden a hacer las noticias? En las noticias, pues cubrirse el rostro. La retroalimentación, que es la repetición del mensaje, es un factor de perfeccionamiento, combate el ruido, disminuye los defectos, ayuda y refuerza la precisión de la señal. Ejemplo, una elevación de la intensidad de la voz, ¿no? Por ejemplo, no te escucho, entonces ¿qué hago? Repito mi mensaje, pero esta vez con un tono elevado. Las letras mayúsculas y los subrayados, la repetición de palabras, la redundancia no es sino la reiteración. Luego tenemos los tipos de comunicación humana, ¿no? Mencionaremos el primer tipo, que es por el espacio del emisor y receptor. La comunicación puede ser directa cuando emisor y receptor comparten un mismo escenario, es decir, se encuentran frente a frente, cara a cara. Comunicación indirecta cuando emisor y receptor se encuentran en diferentes escenarios, no comparten el mismo espacio, no comparten el mismo tiempo. Tenemos aquí un pequeño ejemplo, ¿no?, de alumnos que están compartiendo, al parecer, una clase, están conversando, están dialogando y se encuentran en un salón de clase. En cambio aquí tenemos a dos personas que se encuentran en lugares distintos. Puedo darme cuenta de esto porque hay una barrera aquí, ¿no? Puedo dar por entendido que este se encuentra de repente en Puente Piedra y de repente este se encuentra pues en Ventanilla y ambos están comunicando, ¿no?, pero no están en el mismo lugar. Por eso es que se llama comunicación indirecta. Luego tenemos por la dirección del mensaje, comunicación unidireccional, o también llamada comunicación unilateral, cuando el emisor solo envía y el receptor solo recibe. Es decir, es algo fijo, no hay respuesta. El receptor ya no vuelve a ser emisor, sino que la comunicación queda ahí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos o manifestamos nuestro sentir ante una noticia, ¿no? La persona, el presentador, el periodista no te va a escuchar y no te va a responder. O sea, simplemente tú escuchas y ahí queda en ti nada más, en ti receptor, porque él es el emisor. Y ahí se acaba, no hay respuesta. En cambio, en la comunicación bidireccional o bilateral, aquí sí existe un diálogo. Emisor y receptor dialogan e intercambian roles, ¿no? Por ejemplo, una mamá y su hijo.
La mamá le pide a su hijo que por favor le alcance un vaso con agua. Y el hijo obedece y le dice, mami, aquí está tu vaso con agua. Y la mamá nuevamente responde, gracias hijo. O sea, es un círculo vicioso. Tenemos aquí un ejemplo, lo mencionado anteriormente, igual aquí, ¿no? Una conferencia en la que se pueden intercambiar roles. Luego tenemos que la comunicación puede clasificarse también según la cantidad de receptores. Se llama comunicación pública cuando aquella comunicación va dirigida a un público ilimitado, es decir, los receptores no son contables, es un número incalculable. Y llamamos comunicación privada cuando se conoce el número de receptores. Por ejemplo, cuando se habla por teléfono, tú sabes a quién va dirigido tu mensaje, conoces ese receptor, ¿no? Eso en este caso vendría a ser pues un receptor. Pero si tú das una noticia por radio, tú no sabes, no tienes idea a cuántos receptores va a llegar. Entonces digo que es una comunicación pública. Tienes aquí un ejemplo privada, en este caso es una clase, una conferencia, y pública cuando se manifiesta a través de los medios de comunicación como el televisor, la radio, el internet. Tenemos también por el tipo de código. Puede ser comunicación lingüística cuando utilizamos nosotros la lengua a través de la oralidad y a través del habla, ¿no? Lingüístico puede ser escrito o puede ser también oral, ¿no? Utilizo aquí en este caso las palabras y utilizo el habla. La comunicación no lingüística, cuando el código es gestual, gráfico o auditivo. Aquí la comunicación oral y escrita quedan totalmente descartadas, ¿no? Como es el lenguaje de señas, las señales de tránsito, los colores. Luego, finalmente tenemos por la relación del emisor-receptor. Es interpersonal cuando la comunicación va dirigida a un receptor, ¿no? Ese receptor es, el emisor es uno, el receptor es otro. O sea, tienen distinta función. En cambio, en la comunicación intrapersonal, la comunicación es consigo misma. Aquí, emisor y receptor es uno solo. En cambio, aquí son dos entes, ¿no? Dos entes. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos la imagen, está hablando por un megáfono. Está escuchando, al parecer está también respondiendo, está cantando, pero hay varios receptores aquí. Hay un emisor y acá hay un receptores y luego hay ese emisor y aquí también hay varios receptores. En cambio, en la comunicación intrapersonal es una sola, ¿no? Ella misma se pregunta y ella misma se contesta. Bueno chicos, esto fue el final de la presentación. Espero que hayan entendido. Cualquier duda me hacen llegar mediante un mensaje, ¿ya? Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.